Cientos de misiles balísticos atraviesan los océanos, desatando un infierno nuclear en América del Norte y Eurasia. Hasta 1.000 millones de personas mueren en el acto, mientras que la mayoría de los supervivientes están condenados a morir de hambre y frío durante el invierno nuclear que sigue. Este es el escenario habitual de una guerra nuclear mundial del que habrás oído hablar en docenas de videos de YouTube. Pero ninguno de ellos responde a una pregunta sencilla: ¿cómo llega el mundo al punto de lanzar ataques nucleares masivos? Alguien tiene que atacar primero. Pero, ¿por qué? ¿No se supone que los arsenales nucleares masivos sirven como el elemento disuasorio definitivo para que nadie presione el botón rojo? La teoría del líder mundial enloquece siempre me pareció demasiado simplista y artificial, así que decidí averiguar qué cadena de acontecimientos en nuestro mundo real podría realmente llevar a las principales potencias nucleares no solo al borde del abismo, sino más allá. En este video basado en evaluaciones científicas reales, modelaremos cómo los conflictos locales podrían escalar hasta convertirse en conflictos nucleares, qué ciudades serían destruidas primero y cuán verdaderamente catastróficas serían las consecuencias, y cómo una guerra nuclear real podría desarrollarse en un futuro cercano. En estos momentos, el país con el mayor arsenal nuclear del mundo está librando una prolongada guerra en Ucrania. Después de casi 3 años de una invasión que se suponía que duraría apenas unos días, el líder ruso Vladimir Putin claramente no está dispuesto a dar marcha atrás hasta ganar. Pero, ¿quién dice que no puede volver a equivocarse? Durante un debate público en Londres, el director de la CIA, William Burns, reveló que durante la gran contraofensiva de Ucrania en septiembre de 2022, el Kremlin consideró seriamente un ataque nuclear para detener el avance de las fuerzas ucranianas y evitar el colapso completo de sus líneas del frente. Sin embargo, las comunicaciones extraoficiales del gobierno de Estados Unidos dejaron en claro a Putin que esto inevitablemente desencadenaría ataques de la OTAN contra las fuerzas rusas en Ucrania, y eso, según se informa, fue suficiente para frenar a Rusia. Pero ¿qué pasaría si una situación similar se desarrolla en un contexto ligeramente diferente? Ucrania realiza otro avance donde nadie lo espera. Dado que el Kremlin se mantuvo relativamente tranquilo respecto de la breve entrada de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, una repetición de un escenario similar probablemente no desencadenaría una escalada significativa. Pero Crimea es otra historia. Putin se anexionó esta península ucraniana en 2014 y por diversas razones históricas lo considera un logro simbólico personal. Claro, una ofensiva ucraniana contra Crimea podría parecer una fantasía en este momento, pero hace apenas un par de años, ¿quién habría creído que Ucrania podría expulsar a la poderosa flota rusa del Mar Negro de la región utilizando drones navales baratos? Lo más probable es que Ucrania lleve a cabo una audaz operación anfibia por mar, utilizando el elemento sorpresa para crear caos detrás de las líneas rusas en Crimea, mientras mantiene una cabeza de playa para futuros refuerzos. Esto sería un desastre personal para Putin, pero esta vez no le preocupa tanto que le den un tirón de orejas. Mientras tanto, la administración de Donald Trump está lidiando con una grave crisis política por algún asunto interno. Ustedes ya deciden cuál podría ser. De cualquier manera, la Casa Blanca está completamente concentrada en los asuntos internos. Nadie llama al Kremlin para lanzar amenazas creíbles contra Putin, pero ni siquiera él está pensando en iniciar una guerra nuclear global todavía. En la década de 1950, Estados Unidos probó pequeñas cargas nucleares que podían dispararse mediante cañones de artillería convencionales. Estos tenían una potencia de solo 10 a 15 kilotones de TNT equivalente. Esa es la misma cantidad que la bomba Little Boy que casi arrasó la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. Pero hoy en día, una carga de 10 kilotones se considera un arma nuclear táctica, lo que significa que está diseñada para objetivos limitados en el campo de batalla en lugar de la destrucción de toda una ciudad. Por supuesto, Rusia ha demostrado que es más que capaz de arrasar ciudades con bombardeos masivos convencionales. Un ejemplo trágico es la forma en
que han arrasado varias ciudades ucranianas. Sin embargo, en este escenario, el Kremlin no intentaría conmocionar aún más al mundo, sino aterrorizar a Ucrania para que detuviera su ofensiva en Crimea. Entonces, Putin da la orden de armar un misil hipersónico Kinzhal con una cabeza nuclear táctica, casi imposible de interceptar. A los pocos minutos de su lanzamiento detona sobre una base militar explorada cerca de Odessa, utilizada por las fuerzas ucranianas para desplegar tropas en Crimea. Todas las estructuras y vehículos a 800 metros de la explosión quedan destruidos, y el personal de la base queda literalmente vaporizado por el calor infernal. Los siguientes 800 metros son una zona de edificios parcialmente dañados y sobrevivientes gravemente heridos que necesitan desesperadamente atención médica. Las probabilidades de supervivencia son mayores entre 1,5 kilómetros y 5 kilómetros del epicentro, donde la onda expansiva rompe principalmente ventanas y derriba postes de electricidad. Los niveles peligrosos de radiación se limitan a la segunda zona de destrucción moderada anterior. Si no hay asentamientos importantes cerca de la base militar ucraniana, el número de vidas perdidas podría llegar a 100, dependiendo del personal y el equipamiento de la base. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿qué pasará después? Nadie ha utilizado nunca armas nucleares tácticas con fines militares, y mucho menos en suelo extranjero. Recibiríamos numerosas condenas de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero seamos realistas, eso no es suficiente para desencadenar una tercera guerra mundial, especialmente cuando la OTAN y los Estados Unidos enfrentan sus propias crisis. Sinceramente, ni siquiera estoy seguro de que este acto de intimidación por parte de Rusia detenga el avance de Ucrania hacia Crimea, que era su objetivo principal. Pero lo que sí cambiaría es mucho más significativo: el precedente. El uso de armas nucleares en guerras convencionales se vuelve permisible. Y está claro que el mayor impacto se produciría en el conflicto más volátil del mundo del último medio siglo: la guerra en Oriente Medio. Oficialmente, Israel nunca ha confirmado el desarrollo de armas nucleares, pero los expertos estiman que su arsenal nuclear secreto constaría de aproximadamente 90 ojivas de diferente potencia. Sin embargo, en una filtración de correos electrónicos del gobierno de 2016 apareció un memorándum del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, donde se refirió extraoficialmente a 200 armas nucleares israelíes. Independientemente del número exacto, Israel posee sin duda la clásica triada nuclear: sistema de lanzamiento terrestres, aéreos y marítimos, y está dispuesta a utilizarlos no solo en represalia por un ataque nuclear, sino incluso si fuerzas hostiles avanzan profundamente en su pequeño territorio. Pocas personas recuerdan hoy que apenas un mes antes de que comenzara la Guerra del Golfo, el régimen de Saddam Hussein lanzó ataques con decenas de misiles balísticos Scud dirigidos contra las ciudades más grandes de Israel, Tel Aviv y Haifa. Esto por sí solo fue suficiente para que el primer ministro Yitzhak Shamir desplegara urgentemente lanzaderas móviles armadas con ojivas nucleares. Incluso se advirtió a Estados Unidos que debía reubicar sus aviones de las zonas donde podrían ser atacados. No está claro si esos ataques habrían sido convencionales o nucleares. De todas formas, la administración de George H.W. Bush logró persuadir a Shamir de que se abstuviera de realizar ataques de represalia contra Irak y ofreciera en cambio un fuerte apoyo militar. Esa es precisamente la razón por la que Israel no recurrió a amenazas nucleares en la primavera de 2024, cuando Irán lanzó en su contra 300 misiles y drones, ya que la mayoría de ellos fueron interceptados por sus aliados, principalmente Estados Unidos. Sin embargo, como sabemos, la administración Trump fue temporalmente incapaz de brindar apoyo efectivo a sus aliados debido a una crisis política. Su débil respuesta al ataque nuclear táctico de Rusia en Ucrania casi con certeza envalentonará al principal enemigo de Israel, Irán, a ver este momento como el perfecto para un ataque a gran escala, pero no nuclear. Incluso si Teherán logra desarrollar capacidades nucleares con la ayuda de su aliado Rusia, no querría darle a Israel una excusa sólida para una represalia nuclear. Por la misma razón, Irán probablemente evitaría atacar ciudades y en cambio centrarse en la fuerza aérea israelí.
Un ataque verdaderamente inesperado podría aniquilar la mayoría de los aviones israelíes en los aeródromos. Pero no se trata de pérdidas militares comunes y corrientes. La Fuerza Aérea Israelí desempeña un papel crucial en la defensa nacional, por lo que perderla dejaría al país peligrosamente vulnerable, especialmente si Estados Unidos se retira. Desde la perspectiva de Tel Aviv, el siguiente paso para Irán sería atacar grandes ciudades, posiblemente incluso con armas nucleares tácticas inspiradas en el ejemplo de Rusia y suministradas por ella. Y con cientos de miles de vidas en juego en esas zonas densamente pobladas, Israel, en total conformidad con su doctrina nuclear, atacará primero. La ciudad de Qazvin, situada en el norte de Irán, alberga a 460.000 personas y también alberga la planta eléctrica más grande del país. Aquí es donde ataca el misil israelí de largo alcance Jericó 2, equipado con una ojiva nuclear de potencia media con una potencia de 100 kilotones. Al detonar a una altitud de 1 kilómetro, todos los edificios en un radio de 2 kilómetros han quedado arrasados. Los únicos supervivientes son aquellos que han conseguido refugiarse en estacionamientos subterráneos o en otros refugios reforzados. En la zona de daños medios, que se extiende a unos 4 kilómetros de la explosión, las posibilidades de supervivencia se reducen al 50%. La onda expansiva convierte todo lo que no esté atornillado al suelo y los escombros de los edificios destruidos en proyectiles mortales. Incluso a más de 10 kilómetros de distancia en los suburbios de Qazvin, la gente sufrirá quemaduras de segundo grado. Y debido al tamaño relativamente pequeño de la ciudad, casi toda la población estará expuesta a niveles significativos de radiación, muchos de ellos letales. Los expertos estiman unas 420.000 víctimas mortales. En la descripción del video dejo el enlace al artículo científico con todos estos datos. Mientras tanto, Irán sufre cortes de electricidad provocados por un pulso electromagnético que inutiliza una central eléctrica cerca de Qazvin. El mensaje de Tel Aviv es claro: esta represalia tiene como objetivo disuadir permanentemente a Teherán de cualquier agresión futura. En esencia, Israel está dando a entender que no tiene nada que perder. Es cierto que la medida provocará una ola de condena internacional, pero Israel la desmentirá como siempre, invocando su derecho a la legítima defensa nuclear, sobre todo porque Rusia acaba de hacer algo similar en Ucrania. Pero el uso de armas nucleares a esta escala, incluso con justificaciones, rompe el sello de la caja de Pandora para siempre. Las escaladas nucleares se convertirán en la norma. La ofensiva ucraniana en Crimea se estanca rápidamente, no por un ataque nuclear táctico contra una base, sino porque Rusia logra reforzar sus tropas a tiempo. Principalmente gracias al llamado Puente de Crimea que cruza el estrecho de Kerch. En octubre de 2022, las fuerzas especiales ucranianas intentaron destruirlo con un camión lleno de explosivos. Aunque solo causaron daños temporales, esta vez el puente está siendo atacado por drones con cohetes Palianitsia de última generación de Ucrania. Los detalles sobre estos drones son confidenciales, pero su alcance y carga útil deberían ser más que suficientes para llevar a cabo un ataque nuclear táctico contra el puente de Crimea, con ojivas de 15 kilotones cada una. En realidad, una sola habría bastado para destruirlo, pero Ucrania utiliza 3 para asegurar el éxito. Se trata prácticamente de todo su arsenal nuclear reconstruido, que comenzaron a desarrollar en secreto en la primavera de 2024. La vacilación de los Estados Unidos no hizo sino empujarles hacia ello, y el precedente que Israel sentó en Oriente Medio les dio luz verde. Washington está conmocionado y Putin está absolutamente furioso y ha ordenado un ataque nuclear contra la ciudad más grande del oeste de Ucrania, Lviv. Cuando el Pentágono se entera de esto, insta al presidente de Estados Unidos a tomar medidas inmediatas para evitar un holocausto nuclear en Europa del Este. Mientras tanto, los líderes fanáticos de Irán deciden tomar represalias contra Israel a toda costa y lanzan decenas de misiles simultáneamente, incluidos varios misiles balísticos Kheibar con un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Pero lo que los hace especiales no es el alcance, sino que cada uno lleva una pequeña ojiva nuclear.
No importa si son de diseño propio de Irán o de contrabando ruso. El enjambre general de misiles tiene como objetivo abrumar las defensas aéreas de Israel, mientras que algunos Keivar se dirigen directamente a Haifa, Beersheba y Tel Aviv. Las fuerzas de defensa aérea de Israel luchan valientemente, pero sin apoyo aéreo. Solo consiguen desviar la amenaza de Beersheba. Haifa recibe el impacto de una única ojiva de 15 kilotones, mientras que Tel Aviv recibe el impacto de 2. Incluso con armas de tan bajo rendimiento, 300.000 israelíes mueren instantáneamente y otros 200.000 resultan heridos o irradiados. Esto desencadena lo que se conoce como la opción Sansón, un ataque nuclear de represalia masiva reservado para las circunstancias más extremas. Ojivas de nivel megatón caen sobre las principales ciudades de Irán, causando 25 millones de muertos y entre 3 y 4 millones de heridos. Los vientos propagarían la radiación radioactiva por los países vecinos, afectando a cientos de miles de personas más. Suena apocalíptico, pero todas las explosiones mencionadas hasta ahora equivalen a menos de 1/10 parte del 1% de los arsenales nucleares del mundo. Pero, ¿qué pasaría si dos naciones que solo poseen el 3% del arsenal nuclear mundial entran en una guerra total? Si lo creemos, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya estaba a un paso de un conflicto de ese tipo en febrero de 2019. En ese momento, Pakistán derribó un avión indio que realizaba ataques contra fuerzas pro-pakistaníes en la disputada región de Cachemira. Según Pompeo, ambas partes creyeron erróneamente que la otra se estaba preparando para una escalada nuclear. Fueron necesarios los esfuerzos de todo el Departamento de Estado para convencerlas de lo contrario. Pero ¿qué pasaría si en medio de todos estos acontecimientos no quedara nadie capaz de desescalar rápidamente el próximo enfrentamiento entre Islamabad y Nueva Delhi? A esto se suma la normalización de los ataques nucleares que ya ha tenido lugar, y ahora otro incidente más en Cachemira, y de repente las fuerzas pakistaníes lanzan 10 ojivas nucleares de 5 kilotones contra las tropas indias que avanzan en el territorio en disputa. Esto da como resultado varios miles de muertes y da a la India luz verde para intensificar la ofensiva. Nueva Delhi toma represalias con 20 ataques nucleares estratégicos de entre 100 kilotones y 1 megatón, dirigido contra instalaciones militares, incluida la gran base cerca de Bahawalpur. Pero esto no detiene la guerra como la India esperaba. En cuestión de días, ambos bandos agotan la mayor parte de sus arsenales, arrasan grandes ciudades y matan entre 50 y 125 millones de personas. Y aquí está la conclusión más aterradora de esta simulación, cuyo enlace dejo en la descripción del video. Incluso una guerra nuclear tan limitada liberaría tantas partículas finas a la atmósfera que en un año las temperaturas globales caerían de 4 a 6 grados. Esto provocaría pérdidas catastróficas de cosechas en Rusia, China e incluso Estados Unidos, y eso significa hambruna, costando la vida de entre 1 y 3 mil millones de personas. Y eso sin contar los efectos de la radiación. Ahora bien, si el invierno nuclear puede resultar de tan solo el 3% de nuestros arsenales, ¿qué tan mal se pondrían las cosas en una guerra nuclear total? En medio de una serie de escaladas incontrolables, un Estados Unidos aturdido intenta detener al menos una de ellas. En un principio, los asesores militares sugirieron al presidente estadounidense que respondiera a la intención de Putin de lanzar un ataque nuclear contra una ciudad ucraniana, destruyendo simplemente el lugar o la instalación de lanzamiento. Sin embargo, la horrible experiencia de la India y Pakistán ha demostrado que este tipo de ataques no pueden detener la escalada. Para empeorar las cosas, un furioso Donald Trump quiere distraer la atención de sus fracasos políticos internos con un éxito espectacular en la política internacional. En concreto, para recordarle al mundo quién es el jefe con las armas nucleares más avanzadas. Estados Unidos, en efecto, tiene un arma completamente única. Esta bomba no detona en la superficie, en lugar de eso excava en el suelo hasta una profundidad de 30 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 5 pisos. Solo entonces se produce una explosión
explosión nuclear con una potencia de entre 10 y 15 kilotones. Este es el destructor de búnkeres nucleares desarrollado en los años 80. Yo apostaría que el Pentágono todavía tiene al menos unos cuantos misiles balísticos intercontinentales pequeños como el Midgetman por ahí para lanzar estas ojivas, especialmente desde que Rusia se retiró del Tratado de Misiles con los Estados Unidos hace varios años. De cualquier manera, bajo el pretexto de unos ejercicios urgentes de la OTAN, Washington lanza un misil que transporta esta ojiva a un búnker en los montes Urales, donde según información de inteligencia se esconde el propio Putin. Un golpe directo. Si el líder ruso sobreviviera de alguna manera, ahora estaría sepultado a 200 metros bajo tierra, aislado del mundo. Si esto sucediera mañana, Rusia no podría tomar represalias físicamente. Pero después del primer ataque nuclear táctico contra un ejército ucraniano base, Rusia implementó un sistema de respuesta automático en caso de que la OTAN atacara personalmente a Putin. Incluso sin él, cientos de misiles nucleares intercontinentales, en su mayoría los R-36M apodados Satán y los modelos más nuevos Topol-M, se lanzarían desde sus silos. Cada uno lleva 10 ojivas de hasta 1 megatón de potencia cada una, capaces de atacar múltiples lugares simultáneamente. Nueva York es uno de ellos. Una sola ojiva de 1 megatón detonada sobre Manhattan arrasaría la mayor parte de la isla y dañaría gravemente edificios en un radio de 7 kilómetros. La ola de calor provocaría quemaduras de tercer grado potencialmente fatales a todas las personas que se encontraran en un radio de 12 kilómetros. La destrucción se extendería a casi 20 kilómetros de la zona cero. Al menos 1.800.000 personas morirían instantáneamente y más de 3 millones resultarían heridas o irradiadas. Y esta es solo una de las cientos de detonaciones en esta guerra, que no se limita a los Estados Unidos. Tan pronto como los satélites estadounidenses detecten lanzamientos masivos desde Rusia, el presidente de Estados Unidos tiene solo 6 minutos para tomar la decisión más catastrófica de la historia: lanzar un contraataque nuclear. No tengo ninguna duda de que cualquier presidente en funciones optaría por tomar represalias, especialmente Trump. Solo 40 minutos después de que se destruyera el búnker de Putin, Estados Unidos, Rusia y la mayor parte de Europa se encuentran envueltos en fuego nuclear. Incluso si algunos misiles no logran lanzarse o son interceptados, el resultado no cambiaría. La población mundial disminuiría inmediatamente por lo menos 360 millones. Ya no importa si China, densamente poblada, se involucra o no. Lo que quiero decir es que los incendios masivos acaban de bombear 150.000 millones de toneladas de hollín a la atmósfera. Normalmente la lluvia lo lavaría, pero las explosiones nucleares lanzan estas partículas finas a la atmósfera donde no se forman nubes. El hollín permanecerá allí durante 10 años, sumiendo a la mitad del planeta en un crepúsculo perpetuo. Los pocos supervivientes que quedan en las ruinas de Estados Unidos morirían congelados en las temperaturas del Ártico, incluso en verano. Pero el hambre los mataría mucho antes, ya que la producción mundial de alimentos se desplomaría al menos en 90%. En apenas unas semanas después del intercambio nuclear, más de 5.000 millones de personas morirían de hambre. Solo un puñado de naciones del hemisferio sur podrían tener posibilidades de sobrevivir a las consecuencias iniciales: Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Pero ni siquiera ellas sobrevivirían mucho tiempo. Los vecinos hambrientos invadirían inevitablemente sus tierras, lo que desencadenaría una segunda ola de guerra, esta vez una lucha brutal por los últimos recursos restantes. En el peor de los casos, la humanidad se enfrentaría al colapso total de la civilización, lo que nos haría retroceder miles de años. Se necesitaría aún más tiempo para limpiar el planeta de la contaminación radioactiva. Y honestamente, no hay garantía de que algún día recuperemos lo que hemos logrado hoy. Así que si nos ponemos a pensarlo, bastarían unas cuantas decisiones precipitadas y algunos malentendidos para borrar del mapa el mundo moderno en cuestión de días o incluso horas. Y lo peor es que ninguno de nosotros tendría voz ni voto en ello. El destino de miles de millones de personas quedaría en manos de unas cuantas docenas de políticos y líderes militares que tomarían decisiones de vida o muerte en cuestión de minutos. Me gustaría poder terminar con una nota esperanzadora, tal vez decir algo como:
Si sobrevivimos a la Guerra Fría sin un holocausto nuclear, seguramente lo evitaremos ahora. Pero no voy a edulcorarlo. No quiero que nadie se aferre a falsas esperanzas. Hace aproximadamente medio siglo, la humanidad se armó hasta los dientes con las armas más devastadoras de la historia. Esas armas seguirán siendo una amenaza existencial para nuestra supervivencia hasta que ocurra una de dos cosas. O eliminamos la guerra de nuestra naturaleza, o eliminamos las armas mismas. Si alguien en cualquier lugar decide utilizar estas armas por cualquier motivo, no se tratará simplemente de un conflicto. Casi con toda seguridad marcará el principio del fin.